Hola, estamos aquí nuevamente con un invitado de honor muy especial y además un referente a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con el trabajo con adicciones. Y me voy a permitir presentar en este caso al maestro Humberto y vamos a leer su semblanza curricular para que ustedes, los estudiantes de psicología y algunas personas que nos ven, puedan conocer un poco de su amplia trayectoria, porque había un currículum por acá que estaba viendo y digo, ¿cómo lo voy a hacer? Es enorme su currículum. Pero ahorita vamos a leer una semblanza curricular. El maestro Humberto Villa Cortés es especialista en el tratamiento de las adicciones por parte del Centro de Integración Juvenil. Es licenciado en Psicología, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, maestría en terapia cognitivo-conductual, fue coordinador de psicólogos, responsable del turno vespertino y psicólogo clínico en el tratamiento de usuarios con dependencia a sustancias en el Centro Integral de Salud Mental de Chimalhuacán, en el Instituto de Salud del Estado de México. Director en el Centro de Desarrollo Comunitario por parte del DIF Barrio Transportistas y del Centro de Atención Adicciones CEAS Chimalhuacán. Actualmente director del Centro de Atención Psicológica Conductual Contextual del Estado de México. Es director del Centro de Capacitación Contextual Mexiquense y vicepresidente de la ACBA's México Chapter, con formación en terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional, terapia de activación conductual, terapia dialéctica conductual, terapia integral de pareja, coordinador y pues también uno de los pioneros en distintas universidades y en distintos diplomados. Ha colaborado en universidades nacionales y internacionales. El canal se viste de gala con la presencia del maestro Humberto. Gracias, maestro, por esta oportunidad. Hugo, muchísimas gracias a ti por darme este foro, de poder hablar un poco de lo poco que puedo saber también, ¿no? Que hay un mundo en relación a las adicciones, a las terapias contextuales y a todas las preguntas que me hagas. De antemano, también agradezco a las personas que se atrevieron a dar un clic, un botonazo y poder tener esta charla, y espero que sea amena. Muy bien, maestro. Como le digo, estamos de fiesta con su presencia y estoy muy contento de tenerlo aquí en el canal porque es uno de los psicólogos mexicanos más también conocidos en diferentes partes del mundo por toda la contribución que ha hecho en el área de adicciones y además como psicólogo clínico. Y vamos a comenzar esta entrevista, como es de costumbre, preguntándole acerca de los valores personales y profesionales que guían su práctica clínica y personal. Wow, es una pregunta de inicio buena, y yo creo que cuando me preguntas sobre mis valores personales y clínicos, sin duda alguna pues, tengo que hacer autorrevelaciones. No tengo otra manera de explicar mis valores, no encuentro otra. Entonces, pues ya que me permites hablar un poco de ello, una de las cosas, sin duda alguna, dentro de mi historia de vida, como saben, uno dentro de el deseo de querer apoyar a personas que viven en situaciones difíciles, que desde la perspectiva yo lo veía, ¿no? Desde el área preparatoriana, estudio preparatoriano, mejor dicho, pues siempre ha sido como mi inquietud poder apoyar de alguna u otra manera, ¿no? Desde un aspecto clínico o científico, esa era mi idea, o inclusive social, ¿por qué no decirlo social? Y en donde mi contexto donde yo viví, tuve la oportunidad de ver a muchas personas que vivían condiciones un tanto difíciles. Ese era mi término, ¿no? En aquel entonces, porque no podía definir esas condiciones. Y
Y pues tuve la oportunidad de estudiar psicología a manera de poder apoyar a las personas pues, que yo veía en algún momento dado y que sabía que podía tener algún apoyo de mi parte, ¿no? Creo que principalmente eso sería el apoyo, el poder ser alguien importante o alguien que pudiera ayudar, mejor dicho, a las personas que pudieran estar en un sufrimiento. Y en general, ¿no? Después la vida me ha llevado a tener contextos específicos de poder atender a consultantes que a veces muchísimos colegas pueden ver como difíciles, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las personas que tienen disregulación o desregulación emocional, por ejemplo, las personas que están en centros de reclusión, ¿no? Y personas consumidoras de sustancias, que más o menos fue el contexto en el cual pues yo vi y siempre fue como mi duda, ¿no? ¿Qué pasa con con las personas que llegan a delinquir, que llegan a tener consumo de sustancias, que tienen comportamientos, ¿no? Que se dañan, ¿no? Las autolesiones y etc. Entonces, creo que principalmente eso, y por supuesto, el apoyar y yo creo que el ser honesto con ellos, el capacitarme, el ver la posibilidad de tener las herramientas necesarias en nuestro tiempo, porque seguramente en 20 años serán otras, ¿no? Con ciertas bases, con bases teóricas, obviamente con nuevas formas de poder trabajar, pero en el contexto en el cual vivo, pues, o vivimos, es el aprendizaje, es el saber más y tener una postura de aprendizaje. Creo que para mí es eso muy importante, nunca tener una postura de lo sé y lo sé todo. Creo que la postura de aprender, eso me ha permitido ser, de alguna manera, ser sencillo, ¿no? Para poder aprender aún más, ¿no? Y hablando de las tradiciones terapéuticas, oye, modelos terapéuticos, que el beneficiado sea, pues, obviamente, la persona que yo atiendo, ¿no? Y por supuesto, una satisfacción, como ser humano y una satisfacción profesional, ¿no? Al menos eso es como lo que me rige, ¿no? Como dentro de mis valores clínicos y de mis valores personales. Genial, maestro, gracias. Y también nos gustaría conocer algunos aspectos relevantes de su trayectoria, como comenté hace un momento, hay Ujú. algunos elementos que leímos de su amplia trayectoria, pero que nos comente algunos aspectos relevantes, cómo es que tocó a la psicología, cómo es que se interesó y se especializó en adicciones, en terapias basadas en la evidencia, terapias contextuales, y bueno, un tanto también de su centro, que ahorita está capacitando a psicólogos, diplomados, etcétera. Sí. Ok, mira, creo que, como te decía, en esta línea, ¿no? El interés de apoyar a consultantes en estos contextos difíciles. Eh, Tuve la oportunidad de poder estar en un diplomado antes de egresar, un año antes de egresar de la universidad. Tuve la oportunidad de estar en una diplomatura en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, propiamente perteneciente a la UNAM, como les comentaba, en donde este diplomado nos hablaba de lo que es la psicología criminal, ¿no? Y diferentes áreas me llamaron la atención y una en específica, lo que le llamaban esta personalidad, ¿no? Hablaban de personalidad en aquel entonces, ¿no? En el delincuente. Y me llamó mucho la atención cómo describían los comportamientos de las personas. Inclusive a mí en lo personal me llamaba la atención las personas que delinquían y en ese momento también personas este, que estaban inmersas en ese sistema, ¿no? Por ejemplo, los asesinos seriales, ¿no? O, por ejemplo, que estaban rodeados precisamente el comportamiento de digámoslo así, las personas que venden, ¿no? Sustancias, ¿no? Entonces, esos personajes me llamaban mucho la atención, ¿no? La evaluación,
que en, algún, en esas clases hablaban de la psicopatología en aquel entonces. Y desde inclusive del delincuente, por así decirlo, de menor nivel, desde esa jerarquía hasta un nivel más alto me llamaba la atención. Y créeme que empecé a perder el interés y me empecé a enfocar en las personas que eran los menores infractores. Inclusive mi tesis fue de eso, ¿sí? En atención a los menores infractores, cuando pues de alguna manera eran sus primeras o sus segundos, bueno, actos delictivos y con qué podía hacer, qué podíamos hacer para que el adolescente no llegara a comportamientos como en organizaciones delictivas. Entonces, me llamó mucho la atención y muchas de las adolescentes que a lo mejor pude evaluar, que pude entrevistar, si bien es cierto, creo que el 80% llegaba a presentar consumo de sustancias. Y me llamó la atención porque eso me atrajo mucho, históricamente hablando, porque dentro de la situación social en la cual yo me encontraba, era el común, ¿no? Mucho de la gente que me rodeaba o inclusive pues, familiares, ¿no? Consumidores de sustancias, me atrajo mucho, ¿no? Y bueno, creo que de ahí se sembró la semillita y inmediatamente de terminar la licenciatura, Hugo, tuve la fortuna de trabajar inmediatamente en un centro de atención a las adicciones en el Estado de México. Para las personas que nos van a mirar o nos están mirando en otros países, es alrededor precisamente de lo que es el centro, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México está alrededor y específicamente yo viviendo en Ciudad Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán, más o menos ahí, pues en Chimalhuacán estuve trabajando en la parte preventiva, en donde daba pláticas, ¿no? A niños y adolescentes, precisamente para prever que llegaran a tener este comportamiento y todo lo asociado a ello. Tuve un intenso trabajo en aquel año, porque eran, me acuerdo, al menos cinco o cuatro pláticas, ¿no? Del área preventiva, y era pesado, de una hora y media, por ejemplo. Entonces, y ya creo que terminando ese año tuve la oportunidad de pasarme al área clínica, y en el área clínica pues veía totalmente un mundo distinto, ¿no? Ya gente que empezaba a tener muchas dificultades sociales, muchas dificultades inclusive legales, físicas, Hugo, y en ese sentido la afectación, la problemática social, la afectación familiar, ¿no? Las madres, más las madres que los papás, ¿no? Me solicitaban apoyo para que se trabajara con las personas y a veces reticentes a un tratamiento, porque no era fácil, digámoslo así, convencer a una persona en ese estatus, no es fácil. Y las personas que aceptaban, ¿no? Con mucha dificultad, ya sea porque estaban en una situación legal o qué pasaba, tenían un tratamiento o estaban, los llevaban a reclusorio. Entonces, pues mejor un tratamiento, aunque no me gusta y aunque yo no lo vea como una problemática, pues aceptaban un tratamiento y pude trabajar con familiares también que consumían sustancias. Y bueno, pues de ahí es algo que yo trabajé, y lo primero que yo trabajé dentro de mi formación es en terapia cognitivo-conductual, porque previamente ya había tenido otras formaciones en diplomados, y pues bueno, tuve la oportunidad de especializarme 3 años después de la licenciatura, precisamente como bien lo mencionabas, en Centro de Integración Juvenil, y vi que muchos perspectivas trabajaban con lo que es el consumo de sustancias, ¿no? Desde la parte sistémica, inclusive psicoanalítica, digo, terapia cognitivo-conductual, y posteriormente, pues bueno, ya en ese entonces todavía no tenía contactos con las terapias contextuales, hasta muchísimo después que estudié una maestría, precisamente terapia cognitivo-conductual, pero había un módulo donde se trabajaba, por ejemplo, activación conductual, terapia dialéctica conductual, psicoterapia analítica funcional, también, por supuesto, terapia de situación y compromiso, que es de los modelos en el cual pues yo trabajo.
bueno, en sí todos, pero específicamente no la DBT o terapia de aceptación y compromiso, por supuesto los demás modelos. Y pues bueno, creo que ante la dificultad que presenta el consumo de sustancias, un modelo que me ha ayudado muchísimo es la terapia de aceptación y compromiso, o tanto para los familiares y tanto para los consumidores de sustancias, mujeres u hombres. Y que la perspectiva no necesariamente, Hugo, no es como el objetivo principal, no es como dejar de consumir, ¿no? Como la perspectiva es una perspectiva, un cambio de vida, ¿no? O sea, ¿cuál es mi horizonte? No solamente es dejar de consumir, sino llevarnos a una visión más amplia, un horizonte más amplio. Y creo que eso nos permite no solamente enfocarnos en el comportamiento problema, digámoslo así, sino que va más allá, ¿no? Como por ejemplo plantearse el tipo de hombre que quieres ser, el tipo de mujer, el tipo de relación que quieres tener con tu contexto, con tu medio, el tipo de trabajador, el tipo de padre, el tipo de hijo, y etc. Creo que eso nos permite vincular, y creo que pues, obviamente teniendo las bases, dentro de las bases conductuales, dentro de la licenciatura, me pude pues, de alguna manera entender lo que se refería al ACT. Yo creo que solamente hubiera tenido contacto con las terapias contextuales, Hugo, pues me hubiera sido mucho más difícil poder entenderlas, ¿no? Dentro de las bases conductuales y todo lo que la teoría del aprendizaje me permite entender, ¿no? Entender por qué el comportamiento adictivo se mantiene y otros comportamientos relacionados con ello. Y por supuesto, ¿no? Ya después de tener cierto tipo de información, de estar trabajando constantemente con este tipo de situaciones, me permito ya en algún momento poder dar capacitaciones, ¿no? Tanto capacitaciones desde antes de que surgiera el CAPSIC, el Centro de Atención Psicológica Conductual Contextual. Siempre había tenido como la idea de un centro desde recién egresado de la licenciatura. Pues el CAPSIC es un centro que sus orígenes son en el Estado de México, fíjate. Y siempre hablando de esta autorrevelación, siempre digo esto, tiene un logo que es el Quetzalcóatl. Y me acuerdo que una consultante me hizo un logo, ¿no? Hablando de Quetzalcóatl, y le gustaba mucho la parte prehispánica, lo cual a mí también. Y ella me decía que hay muchas formas de describir la historia de Quetzalcóatl, y ella me decía la suya, ¿no? Quetzalcóatl se sale del oriente, ¿no? Como emergente de situaciones difíciles, ¿no? Y me hizo eco, porque en el contexto difícil que pudiera tener, ¿no? En el cual yo vivía, creo que resurgir ante una visión clínica, una visión científica, me permite resurgir y ayudar a personas que no la están viviendo bien, ¿no? Que están sufriendo, como les comentaba. Entonces, comúnmente no había centros de capacitación. Teníamos que trasladarnos del Estado de México a la Ciudad de México, y está muy cerca, pero a veces las condiciones no nos permiten tener muchísimo contacto, ¿no? Aunque estemos muy cerca, pues creo que nos permitió hacer este centro y poder tener, pues, orientar, poder capacitar en diferentes tipos de cursos, diplomados, ¿no? Y tanto de adicciones y tanto de otros tipos de terapias contextuales, ¿no? Y recientemente, pues, creo que es la primicia, no se había comentado hoy. No sé cuándo se va a hablar se va a subir este video, pero actualmente tenemos un centro aledaño, un centro aparte, mejor dicho, con el apoyo de la psicóloga María de Lourdes, Cepeda García, y en conjunto con ella hemos hecho un centro que tal cual es de centro de capacitación contextual mexiquense, ¿no? Que nos orgullosa también poderlo presentar aquí contigo, y que también tiene esa función, ¿no? De poder dar un poco, ¿no? De lo que hemos aprendido, invitar a más personas para que lleguen a capacitar y atender, no solamente esta zona del Oriente, sino a personas que están, ¿no?
Estado de México y a nivel nacional, ¿no? Pues más o menos, creo que me extendí, Hugo, pero me apasiona esta pregunta y pues bueno, tenía que responder de esta manera. Sí, es algo muy impactante ver cómo fue paulatinamente llegando a la vida que le importa y también desarrollando todo este repertorio de habilidades y después desarrollando a otros como actualmente se ha dedicado en múltiples centros y también en su institución que usted está dirigiendo y ahora que nos da la primicia de también conocer que también está otro centro que se está también configurando y es un honor para mí el saberlo. Muy bien, maestro, pues ahora sí que el tema que tenemos considerado para el público, para las personas que van a ver esta grabación, está relacionada a las terapias contextuales aplicadas a adicciones con o sin sustancia. En ese sentido, pues todo lo que estamos comentando aquí, pues va a ser algo, pues para poder conocer o tener un acercamiento a las terapias contextuales. Ya si ustedes quieren profundizar, les recomiendo mucho el diplomado que tiene el maestro Humberto y que igual nos va a pasar toda la información para que lo tengan aquí en la caja de los comentarios y ustedes puedan ir directamente y pedirle requisitos y todo. Hay unos que bueno, se han estado aperturando muy interesantes y pues sería cuestión de que lo aprovecharan. En la entrevista pues vamos a llevar algunas líneas solamente y ya si ustedes quieren profundizar, pues les recomiendo que hagan lo propio y tomen el curso o diplomado. Ahora sí que el maestro Humberto pues ha estado participando en diferentes instituciones como la UNAM. Recién estaba viendo que también está en unos diplomados de la UNAM, ¿verdad, maestro? Así es, precisamente, y ya pronto también estaremos en otro estamos por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. También ahí vamos a estar. Recientemente tengo esa invitación y por supuesto en la UNAM ya, si no me recuerdo, casi 6 años, estamos ahí, ¿no? En Psicología Clínica, en la Facultad de Medicina, ¿no? En el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Ahí nos encontramos precisamente en el área de adicciones, en el módulo de adicciones, mejor dicho. Muy bien. Para empezar, me gustaría que nos comentara acerca de las adicciones con sustancias. Ahora sí que nada más así un conocimiento general para que el público y los estudiantes de psicología puedan conocer cuáles son esas adicciones a sustancias y qué problemas pueden causarles. Uh-huh. Sí, digo, se puede abarcar de muchas formas, inclusive desde la definición propiamente, ¿no? Si lo queremos ver desde una definición propiamente de los manuales, a grosso modo podemos pensar que es un consumo precisamente constante de sustancias que en este llamado pueden ser sustancias adictivas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que es un agregado, a diferencia, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad y otro tipo de cosas. Aquí la relación con un objeto, con una sustancia, no es lo que está generando como esta dinámica. Entonces, precisamente es una persona que ha tenido una frecuencia, y hablamos de frecuencia de constantemente, en tiempos y en cantidades, ¿no? Y que en este sentido, este consumo de sustancias, pues le ha generado, ¿no?, cierta dificultad para poderla dejar en caso de que así sea, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de sustancias, la sustancia propiamente introducida al organismo, pues se genera ciertos cambios, ¿no?, fisiológicos propiamente y que van acompañados de cambios comportamentales. Y independientemente si estamos hablando del DSM-4TR, del DSM-5, del 611, sí hay ciertos criterios, ¿no?, que por ejemplo los médicos le llaman patognomónicos o esenciales para poder discriminar, ¿no?, de otro tipo de situaciones o padecimientos, por así decirlo. Entonces, si ya tiene un patrón, ¿no?, constante de consumo, interacción con la sustancia, hay dos
dos como criterios importantes. La primera, podemos pensar que es la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia vista, inclusive se puede explicar desde una parte comportamental. No voy a meter en eso porque es muy extenso el cómo podemos describir o definir la tolerancia comportamental. Me voy a enfocar un poquito en la tolerancia, ¿no? Como más desde la perspectiva que nos han enseñado, ¿no? Que es, por ejemplo, que cuando una persona ya no tiene los mismos efectos que anteriormente tenía, ¿no? Cuando al principio consumía la sustancia. Y como no tiene los mismos efectos, busca tenerlos y por ende busca consumir más de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, si una persona hace 10 años consumía una sustancia legal como es el tabaco o es el alcohol, hace 10 o 15 años, tiene un efecto propio de la sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor si hablamos del alcohol, ¿no? Sabemos que es una sustancia, ¿no? Depresora, ¿no? Del sistema nervioso central, y tiene un efecto, ¿no? Desde te desinhibe, ¿no? A lo mejor te relaja, estás medio tranquilo, y al paso del tiempo, ¿no? Vas consumiendo poco a poco. A lo mejor no es que desde el principio tomaste 10 cervezas o 10 caguamas. No, no, no. A lo mejor fue menor la manera en cómo consumiste y poco a poco empiezas a incrementar el consumo y sigues teniendo el efecto. Pero llega un momento en que el efecto que producía al principio ya no lo tiene. ¿Sí? Ya no está. Y entonces, como está no está ese efecto, busco incrementar el consumo para lograr el efecto deseado, ¿no? Y dependiendo del efecto deseado y dependiendo de la sustancia, no es lo mismo la marihuana, no es lo mismo la cocaína, las metanfetaminas, ¿no? Y entonces, porque tiene un efecto específico cada una de ellas, ¿no? Sabemos que se clasifican las sustancias de una u otra manera, entonces el efecto deseado, ¿no? Que se requiere. Sí, en este sentido, este es un criterio, ¿no? Principal para saber si una persona tiene esta dependencia a la sustancia, ¿no? Y la otra es que puede tener, ¿no? Un síndrome de abstinencia. Si, por ejemplo, la persona durante determinado tiempo tiene la interacción con la sustancia y por X o Y está privado de la sustancia, ya sea porque se comprometió con ella misma ya no consumir, porque la familia la metió a un anexo o a un centro de rehabilitación, o juró ante un ser supremo que no iba a consumir, porque puede pasar, ¿no? O inclusive a un centro de rehabilitación de autoayuda. Entonces, no está en contacto con la sustancia y entonces hay una respuesta fisiológica ante la privación de la misma, ¿no? Y que cada sustancia puede tener una respuesta específica, ¿no? Si por ejemplo, yo consumí la sustancia de alcohol y hay una privación, voy a tener una respuesta. Hay una cierta, no es una regla, pero pareciera ya como una regla, ¿no? Que la respuesta fisiológica es lo contrario al efecto que tiene el consumo de la sustancia. Por ejemplo, en este caso, si el consumo de alcohol es como más de para abajo, depresora, el síndrome de abstinencia va a ser un efecto contrario, como es una laxidad. Vamos a verlo de esa manera. Y pues si uno tiene estos criterios, podemos anexarle otros más psicosociales, si lo quieres ver, ¿no? Por ejemplo, que las personas pueden tener mayor tiempo, ¿sí? En estar, a veces clínicamente se ve, ¿no? Que la persona no solamente ocupa el tiempo del consumo, porque pues igual esnifas cocaína, ¿no? Y son unos segundos, unos minutos, ¿no? Con la preparación y el efecto, ¿no? No, pero creo que clínicamente implica más. Es desde el momento que, supongamos que tú te levantas, ya estás planeando, ¿sí? Ya estás identificando con quién vas a consumir, ya estás planeando cómo lo vas a consumir, con quién lo vas a consumir, qué vas a hacer para obtener eso. Entonces eso implica tiempo, ¿no? Ya son como un antecedente. Y propiamente el comportamiento de consumo, ¿sí? Dependiendo, ¿no? De lo que estás consumiendo, hay un tipo de tiempo, ¿no? Y por supuesto la consecuencia, el efecto de ello. Entonces, pareciera ser que la atención está enfocada todo el tiempo en ello, por lo tanto, pues decrementas otras actividades que hacías, ¿no? Empiezas a tener a lo mejor menos tiempo de acercamiento en tu trabajo, menos tiempo contacto familiar, menos tiempo en visitar, bla, bla, en hacer deporte. Entonces, vea cómo proporcionalmente cuando se incrementan los comportamientos relacionados con el consumo de sustancias,
reduce, ¿no? las acciones que tenías anteriormente del consumo, ¿no? Y esos son como agregados, ¿no? Otros agregados pueden ser dificultades en el área, pues, familiar propiamente, que inclusive, por ejemplo, hay personas que han intentado dejar de consumir, pero no es difícil, ¿no? Remiten, puedan tener a llegar deslices o recaídas, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? En este caso, el deslice es como coloquialmente podemos decir un resbalón, a lo mejor tuviste un consumo, dos consumos, y la recaída es como volver a tener el patrón que tenías anteriormente, ¿no? Antes de que te hayas prometido dejar de consumir, por así decirlo, inclusive mayor, ¿no? Inclusive mayor. Entonces, han sido infructuosos, ¿no? Las oportunidades de dejar de consumir porque vuelves a recaer, ¿no? Y así podemos seguir metiendo más criterios, pero esencialmente yo diría, ¿no? Que serían estos que podemos llamar a una persona que pues ya tiene un trastorno por consumo de sustancias e independientemente de la sustancia, ¿no? Que en sí la sustancia propiamente es otra historia, ¿no? Habría que ver esto, ¿no? Que los efectos que tiene la sustancia y la introducción al organismo, ¿no? Los efectos que tiene y el aspecto médico, ¿no? Que también tiene sus consecuencias, ¿no? Y que cada quien busca desde cada área, de la perspectiva médica, psiquiátrica, de la perspectiva social, desde la perspectiva política, de la perspectiva que a nosotros nos toca identificar, ¿no? Cómo una persona inicia un consumo, ¿no? De historia de aprendizaje, cómo mantiene el consumo y cómo le está generando un problema. Entonces, y de ahí nuestro tratamiento. Entonces, creo que a grosso modo te puedo decir, ¿no? Que es como la forma, como podemos definir problema de la mal llamada adicción o trastorno por uso de sustancias, ¿no? Entonces, pues, no sé si fui claro en ello. Muy claro, maestro. Muy bien. Fíjense que aquí surge también una pregunta que está relacionada a las personas que están en un estado crónico por un consumo y una dependencia a ciertas sustancias, llegan a varias hospitalizaciones, ¿no? El trabajo con ellos, me imagino que también tiene que ser muy adecuado y muy centrado también en lo crónico de su estado, ¿no? No sé si nos pueda compartir más o menos cuáles son algunas características que se tienen que tomar en cuenta para el trabajo con estos usuarios que ya están en un estado crónico por el consumo de sustancias. Sí, mira, creo que esto nos lleva a responderlo de muchas maneras y responderlos con apoyo de diferentes profesionales del área de la salud. Cuando una persona ya está, y bien lo dices, en un estado ya grave, obviamente lo que tenemos que priorizar es su vida, ¿no? Principalmente. Si, por ejemplo, una persona no tiene una sobreingesta de alcohol, por ejemplo, es necesario tener un tratamiento, por así comentarlo, para que no haya un deceso, ¿sí? Y entonces, hay efectos de la sustancia, ¿no? Hay efectos que pueden perjudicar, que pueden llevarlo a la muerte. Principalmente si nuestro consultante o si la persona que ha consumido sustancias está en esa condición, principalmente creo que la respuesta es médica, ¿no? Ahí principalmente es eso. Y ya los médicos tendrán la posibilidad de saber qué hacer con él en esa situación, ¿no? Suponiendo que la libramos y que la persona está viva, por supuesto que hay tratamientos desde una perspectiva psicológica y de una perspectiva médica, ¿no? Principalmente debemos de cuidar los efectos que tiene la sustancia en el organismo, ¿sí? Sabemos que la existe, ¿no? Hablando de la droga que más se consume, de las drogas que más se consumen, ¿no? O el tabaco y el alcohol, pues a lo mejor nuestro consultante tiene padecimientos a lo mejor de hígado graso, ¿no? Es decir, a lo mejor tiene diabetes. Creo que principalmente debemos tener ese tipo de ayudas, ¿no? Porque puede ser que vuelva a tener un padecimiento o vuelva a afectar esa área. Y a la par, sí, a la par sería necesario tener una intervención médico-psiquiátrica. Cuando digo eso, a ver, con toda honestidad, sí necesitamos del apoyo,
porque cuando hay un síndrome de abstinencia, importante, necesitamos un tratamiento para que tenga efecto en el síndrome de abstinencia. O sea, tú imagínate una persona que tiene un consumo de sustancias, ¿no? De, no sé, opiáceos, ¿no? Entonces, quita el dolor, esa sustancia, ¿no? O heroína propiamente, ¿no? La heroína, quita el dolor, sabemos que quita el dolor. Si nosotros sabemos que el síndrome de abstinencia, o sea, en un momento dado que hay una privación de la sustancia, ya sea porque así lo requiere el consultante o por cuestiones médicas, ¿cómo verán? La respuesta fisiológica es inmensa. O sea, siempre digo esto, hasta la cruz sale barder. O sea, fíjense, o sea, entonces necesitamos ahí un tratamiento que palee, ¿no? Que nos ayude a ver qué podemos hacer con ese síndrome de abstinencia, ¿no? O con el consumo del alcohol. Creo que es bien necesario, ¿no? Y por supuesto, creo que puede beneficiarse, ¿sí? De un tratamiento, de un protocolo terapéutico que puede ser grupal, terapéuticamente hablando, y hablando de lo que yo manejo, ¿no? Estrategias de la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, si por ejemplo también, ahí voy a hacer un paréntesis, si nuestro consultante presenta comorbilidad, por ejemplo, y vamos a suponer que presenta lo que le llaman, ¿no? Para algunos colegas le llaman trastorno límite de la personalidad o desregulación emocional, y tiene comorbilidad con las sustancias porque ¿no? Tiene esta comorbilidad o patología dual que algunos le denominan, pues creo que es necesario un tratamiento también, ¿no? En este caso, que por ejemplo la DBT, ¿sí? En donde tiene un formato para los consultantes con desregulación emocional y específicamente estrategias de consumo de sustancias, ¿no? Digo, lo pongo en paréntesis porque creo que es muy importante saberlo. Y inclusive hay estudios de personas que están hospitalizadas y que tienen tratamiento, por ejemplo, de metanfetamina en ACT, y creo que puede ser muy útil. Porque a lo mejor quitando un poquito la respuesta fisiológica del síndrome de abstinencia, pues obviamente las consultantes experimentan deseo de consumo, experimentan ansiedad, experimentan lo que pueden llamar el craving, ¿no? El deseo imperioso de querer consumir la sustancia propiamente. Entonces, ¿cómo poder, cómo poder lidiar con esa sensación, con esa experiencia, ¿no? Con ese comportamiento, cómo lidiar con ello, ¿no? Y de alguna manera, pues las reglas que pueden formarse en la historia de aprendizaje del individuo, ¿no? Pues obviamente la regla es como si hago X va a tener efecto en Y, ¿no? Si consumo mi tabaco voy a tener la oportunidad de relajarme y por ello poder dar este taller o este curso, esta charla, ¿no? Es una regla. Entonces, todo eso, ¿no? Podemos estar fusionados con ellas. Y creo que el proceso terapéutico, ¿no? Después puede venir, ¿no? Y que puede ser un proceso, si estamos hablando de consultantes ya graves, ¿no? Creo que pueden ser de utilidad, ¿no? Y obviamente también, ¿no? Que habrá algunos consultantes que ya no podamos hacer mucho por ello, porque el efecto ya ha sido tan grave que ya ha tenido efectos neuronales y que ya no nos permite tener comunicación, por ejemplo, a lo mejor ahí más es comportamentales específicamente, ¿no? Que a lo mejor es necesario que pueda tener comportamientos a lo mejor primarios, ¿no? Por ejemplo, el asearse o otros comportamientos de necesidades primarias. Entonces, sí, sabemos que hay unos niveles muy graves, ¿no? Que algunos pueden estar en situaciones psicóticas, ¿no? Y que por supuesto también hay tratamientos, ¿no? Que pueden ayudarnos en ello, porque sabemos, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias, propiamente de la marihuana, puede estar en un brote psicótico, por ejemplo, y podemos hacer uso de algún tipo de fármaco. Bueno, no yo no, sino los médicos psiquiatras pueden hacer uso de ellos. Entonces, creo que es necesario primero poder identificar en qué condiciones está nuestro consultante para que podamos dar, pues, lo mejor que tenemos, ¿no? De todas las áreas. ¿Y por qué no decirlo? No solamente enfocarnos ahora en el tratamiento de la persona que está teniendo la dificultad, sino también el contexto, ¿no? Familiar, porque también ellos sufren bastante. Y de alguna manera yo creo que es muy importante poder orientar y poder trabajar con ellos, porque a fin de cuentas hay una interacción que puede ser
se pueden retroalimentar en esta interacción, ¿no? Entre ellos, que puede perjudicar, pero creo que también puede ayudar y colaborar para una mejor vida para la persona. Entonces, creo que eso sería como haciendo como un tipo de visión y poder conformar cómo poder tratar a una persona sería de esa manera. Genial, Digo, seguramente genial. habrá muchas cosas, ¿no? Perspectivas, algún colega que diga algo distinto, pero bueno, dentro de lo que yo he visto y de lo que he trabajado y de lo que algunas visiones tienen sobre esto, sería de esta manera. Ok. Maestro, nos sorprende en este caso esa humildad que le caracteriza y la sencillez, porque la verdad, pues es una persona, usted muy preparada, especialista en esta área de las adicciones, y bueno, hay muchas cosas que quisiéramos preguntarle, pero igual vamos a ir viendo la cuestión de sus tiempos. Fíjese que yo hice un servicio social en el Centro de Interacción Juvenil en el 2008. Ahí tuve unas primeras experiencias, pero por cuestiones familiares, tuvimos unos problemas en la familia con la cuestión de consumo de alcohol. Entonces, conocí lo que son los grupos de AA, todo eso, y no me imaginé que después iba a trabajar en un centro de salud. Pasaron unos años y empecé a trabajar después en un centro de salud donde ahora me encuentro. Y desde que yo estaba, desde hace varios años, de que estaba prácticamente haciendo el servicio, ya escuchaba de usted, ¿no? Okay. Wow. Sí, sí, y también como un referente, ¿no? Desde ahí estaba en TCC, entonces ya lleva un trayecto largo. Muy bien, vamos en la cuestión del trabajo con las terapias contextuales, ¿cómo es que usted empezó a desarrollarse? Y yo creo que es uno de los pioneros aquí en México en cuanto a la especialidad en adicciones, pero con un enfoque y perspectiva en psicoterapias basadas en evidencia en nuestro país, y cómo lo ha venido trabajando. Y un poco acerca de las terapias contextuales. Wow, fíjate que ahorita que mencionaste tu formación y dónde estuviste, ¿no? Y creo que cuando nosotros empezamos a trabajar con este mundo, yo pensaba que había muchísimos colegas que trabajaban, ¿no? Con los consultantes. Y me di cuenta en aquel entonces, hablando de fechas, que no la había tanta. Yo me acuerdo, mis profesores nos decían así: a ver, señores, ustedes se están preparando ahora, porque en 15 años, sí, en 15 años vamos a necesitar de ustedes. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, somos un gremio bastante robusto que tenemos la capacidad de poder atender ese tipo, ¿no? Mi ilusión en ese momento, ¿no? 15 años, 16 años, 17 años, de recién egresado de la licenciatura. No, yo ahora me doy cuenta que no es así. A pesar de que hayan centros de atención primaria a las adicciones, haya mucho más centros que hace tiempo, ¿no? Créeme que no lo es así. O sea, no, mucha gente, hablando de los clínicos, no nos atrevemos a trabajar, ¿no? Algún día escuchaba a un psicólogo renombrado y me llamó la atención que decía que los consultantes que más se sienten insatisfechos son los que presentan trastornos de personalidad, consumidores de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria. Y aparte, los psicólogos son los que difícilmente queremos trabajar sobre ello. Wow. Y sí me doy cuenta que es así, ¿no? Inclusive en nuestra formación, hablando de terapias contextuales, dicen, pues yo puedo trabajar en terapias contextuales, pero yo no me quiero dedicar a trabajar con consultantes consumidores de sustancias. Ya después de que se dan cuenta que sabemos que hay sus diferencias con otras condiciones clínicas, pero si conocemos la base, ¿no? Cómo una persona puede mantener un comportamiento problemático, tenemos la oportunidad, primero al menos de describir que las bases nos permiten tener la descripción de lo que está ocurriendo y cómo se mantiene o no un comportamiento, cómo se inhibe un comportamiento o no. Entonces,
Ya después de eso, perdón, voy a hacer extensiva la respuesta, o extensa la respuesta. Entender eso, creo que me permitió poder indagar, saber más, y créeme, que una de las primeras personas que yo vi interesadas en las adicciones fue la gente, bueno, sé que tiene ya añísimos trabajando con ello, pero gente de doble A, de autoayuda, ¿no? No voy a decir yo a favor o en contra, pero fue un primer contacto también, ¿no? Tuve la posibilidad de ingresar a grupos sin ser consumidor de alcohol, de ingresar a grupos de doble A, ¿no? Y saber la dinámica que se está viviendo, ¿no? En la plática entre la persona que está enfrente, las historias que están, por ejemplo, las vicisitudes que tiene una persona, de esto que decíamos ahorita en la descripción clínica, cómo yo la escuchaba y era tan interesante y al mismo tiempo preocupante, ¿no? Y hablando de terapias basadas en evidencia, pues obviamente te chocas con que, pues es propiamente, no es una terapia, aunque en sus principios tenían bases junguianas, si no mal recuerdo, ¿no? Psicológicas, ¿no? Desde esa perspectiva, y trataban de entender el alcoholismo, ¿no? A través de dos personajes que tuvieron consumo de sustancias, ¿no? Ya sabrán ustedes a las cuales me refiero, hablando de doble A, ¿no? Y yo creo que fue interesante, primero como ese primer paso de entender qué es lo que sucede. Y hago un paréntesis, inclusive hay un artículo que ahorita no me acuerdo del nombre, pero hace una comparación de la terapia de situación y compromiso y de ACT, obviamente desde, digámoslo así, desde las bases o filosofías distintas. Hace una comparación, Stephen Hayes, de la terapia de situación y compromiso y de ACT y de grupo de autoayuda. Sería interesante que lo pudieran leer. Bueno, pero entonces, siguiendo esta línea, pues, siendo de alguna manera yo científico, ¿no? Como en un primer momento dije, bueno, yo tengo que trabajar con terapias basadas en evidencia y lo que yo me encontré propiamente es la TCC, ¿no? Y que había tenido muy buenos resultados, por ejemplo, en alcohol, en tabaco, ¿no? Hay instituciones que trabajan desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México, ¿no? El INER es uno de ellos que ha trabajado muchísimo tiempo en ello. Entonces, yo obviamente empecé a capacitar al respecto. Personalmente, ¿no? Me quedaba, y no refiero que de la TCC como algo negativo, no, sino yo me quedaba corto posiblemente, ¿no? Para trabajar con la TCC en esas condiciones, ¿no? Yo puedo decir que a lo mejor trabajaba lo que era la TCC en adicciones, y a lo mejor y no, y a lo mejor sí, no sé, ¿sí? Y tuve la oportunidad de trabajar ya en ese rubro de conocer las terapias contextuales y conocer, ¿no? Como te dije, activación conductual, PAP, DBT y ACT. Y ahora sí que una de los modelos terapéuticos que yo empecé a trabajar es ACT. Con los consultantes. Empecé que de las bases propiamente que no, o sea, yo sé que el objetivo principal a lo mejor del consultante que asiste y desea cambiar es dejar de consumir la sustancia, ¿no? Como principalmente se ve. Pero me di cuenta que en ACT, o desde lo que yo lo veo, precisamente es que no necesariamente es el objetivo, ¿no? Sino el objetivo más allá, va más allá. Si te das cuenta, los modelos terapéuticos, antes de lo que yo había visto en terapias contextuales, antes de eso, eran enfocados, el objetivo principal era el decremento de la sustancia, ¿sí? Y eso creo que consideraba inclusive más rispidez con el propio consultante, ¿no? No se permitían, inclusive la reducción del daño a lo mejor no se permitía, no era tan observado en aquel entonces, ¿no? Como una forma de tratamiento creo que es muy válido también. Y en ACT pude observar que no necesariamente era el objetivo, sino es, como te decía hace rato, enfatizar el tipo de persona que quiere ser. Y quiero que eso, cuando lo ligamos con el valor, tiene mayor efecto para la persona en dejar de consumir. Y otros tipos de comportamientos que van en función de lo mismo.
¿Me explico? Entonces tiene mayor validez para la persona el dejar de consumir, pero ahora el ir a trabajar, el ir a despertar temprano. Claro que estamos hablando de una perspectiva individual, ¿sí? Cada quien tiene las cosas que le son importantes para la persona, ¿sí? Ideográfico le llamamos. Entonces, cuando hablamos de esta ideografía, cada quien tiene cosas que le significan, le son importantes por su historia de aprendizaje. Entonces, con base en eso, me di cuenta que podemos lograr más cosas y que, digámoslo así, ojo con lo que voy a decir, como que puedes tener inmediatamente el efecto deseado y no esperar hasta que deje de consumir. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor yo, un mínimo comportamiento como es levantarme temprano, o es preparar mis cosas, o el tener un contacto diferente con mi pareja, con mi hijo, eso es parte de la persona que quiere ser. Es un cambio que puede ser radical en ese sentido, ¿no? Y junto con eso puede estar la disminución del consumo de sustancias. Y creo que eso ya nos permite tener una relación más horizontal, de un entendimiento del otro, ¿no? Tanto clínico, comportamental, ¿sí? De entenderlo, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, si lo queremos ver así, poder validar lo que está experimentando el consultante, ¿no? Y obviamente, hablando de la AC, creo que nos permite entender, ¿no? Hay un concepto que se llama habitación experiencial, ¿no? Si bien es cierto, es un término, ¿no? de medio nivel, ¿no? Y que en este sentido creo que a mí sí me permite entender, ¿no? Hablando de la habitación experiencial o ciertas conductas que están bajo refuerzo negativo, ya sea por escape o por evitación, me permite entender este tipo de comportamientos que puede tener un consultante, ¿no? Que algunos, el consumo de sustancias lo hace bajo refuerzo positivo, ¿no? Por el efecto o la consecuencia que este tiene, ¿no? Al tener el comportamiento X, ¿no? Y comúnmente ya en una dependencia a la sustancia, pues está más basado, ¿no? Por refuerzo negativo, evitación y escape, obviamente no quiere decir que por refuerzo positivo no, sino también por refuerzo positivo, y eso hace que se mantenga, ¿no? En este sentido. Entonces, me permite entender como estos comportamientos que le podemos llamar impulsivos, porque no solamente es el consumo de la sustancia, ¿no? Porque también pueden haber otros comportamientos, ¿sí? Otros comportamientos con la misma función, ¿sí? Y esos comportamientos, si lo entendemos así, pueden ser comportamientos problemáticos, pueden serlo o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, pude entender que muchos consultantes que tienen este trastorno dual o diagnóstico dual o patología dual o comorbilidad, que puede tener un trastorno depresivo mayor, si lo quieren ver de esa manera, y un consumo de sustancias. Pero muchos de los comportamientos depresivos y muchos de los comportamientos de consumo de sustancias tienen la misma función. Y es por eso que se entiende que un porcentaje muy grande tienen una comorbilidad. Entonces puedo estar trabajando ambas situaciones, ¿no? Entonces eso me permite entender qué está sucediendo, ¿no? El para qué está haciendo cierto comportamiento. Y entonces, pues bueno, la habitación experiencial ahí está presente, ¿no? El no sentir ansiedad, muchos consultantes a lo mejor pueden ocupar un consumo de sustancias para mitigar una ansiedad, por ejemplo, si tienen dificultad para la interacción social, y que muchos, por ejemplo, consumidores, bueno, no quiero decir el 100% porque no, pero muchos consultantes a lo mejor tienen dificultad para la interacción social y pues elicitan a lo mejor experiencias como la ansiedad, y una forma de mitigarla pues puede ser el consumo de las sustancias, ¿no? En este caso el alcohol, ¿no? Entonces es una forma que está aprendiendo, está desarrollándose. Entonces tiene la dificultad, ¿no? De contactarse con ese estímulo, de interactuar con las personas y elicita la ansiedad. Entonces la forma de mitigarlo es a través del consumo del alcohol, ¿no? Entonces el comportamiento le está siendo útil para ese momento, ¿sí? Y para vincularlo con lo que estoy diciendo, entonces las terapias contextuales me permiten entender eso. Y algo que dentro de la
que aprendemos también a través del lenguaje, y no solamente estamos hablando del lenguaje verbal, ¿no? El que estamos teniendo tú y yo, sino estas relaciones que pueden tener pensamientos, ¿no? Y pensamientos sobre otro pensamiento, y cómo estas correlaciones pueden dar una conclusión, ¿no? Y de alguna manera pueden ser un cierto antecedente, ¿no? De un cierto tipo de comportamientos y que pueden ser reglas que están ahí presentes y que pueden ser una variable importante, ¿sí? Entonces yo te decía, a lo mejor esas reglas, ¿no? Por ejemplo, el pensar que, no, o el tener este vínculo, X, si hago X va a tener efecto en Y, ¿no? Entonces, si yo si yo tengo ansiedad y tomo, va a tener un efecto que pueda socializar con la gente, ¿no? Y va a tener un efecto, ¿no? Me voy a sentir, aquí en México decimos, bueno, los de antaño, Juan Camaney, ¿no? O sea, me siento que tengo la posibilidad, ¿no? Y el efecto que puedo socializar con. Y entonces, de alguna manera, se puede mantener, estoy hablando de un caso general, no quiero decir que sea todo así. Entonces, en este sentido, pues podemos entenderlo. Entonces, ahí está interactuando, ¿no? Este lenguaje, estas relaciones, ¿no? Verbales, ¿sí? Estos simbolismos. Conocemos el comportamiento, el por qué una persona tiene cierto tipo de comportamientos con esta base del aprendizaje, ¿no? Teórico. Y eso creo que tuve la oportunidad de entender y de utilizar las estrategias a mis consultantes y tuvo efecto. No estoy diciendo que sea fácil, pero pude entender aún más el contexto, pude entender cómo podemos nosotros ayudar a los consultantes. Si bien es cierto, hay un porcentaje de deserción. Inclusive creo que es el consumo de las sustancias es donde hay mayor porcentaje de deserción en un tratamiento. Entonces, de ahí es que es un reto para mí. O sea, hablando personalmente, es un reto para mí poder trabajar este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, uno puede estar fusionado con ciertas ideas, ¿no? También. Entonces, para mí es un reto, es una forma de exponerme, de buscar, de ver, de entender al otro, a la otra persona que está enfrente de mí, ¿no? Que está sufriendo. Y que lo mejor que tenemos nosotros es dar lo mejor que tenemos desde el ámbito clínico. Y que la AC tiene pues tiene sustentos, ¿no? Hay metaanálisis, por ejemplo, te decía de alcohol, ¿no? Te decía de metanfetaminas, que es una de las sustancias pues más consumidas, ¿no? Obviamente estoy hablando de no legales, ¿no? Porque las legales está el alcohol, está el tabaco, ¿no? Ya las no legales pues, está el consumo de marihuana, ¿no? Y ahora el incremento de metanfetaminas o de cristal, por ejemplo, que es uno de los consumos de sustancias difíciles, la cocaína y otras sustancias que seguramente van a estar viniendo, ¿no? Pues bueno, espero haber dado como una respuesta dentro de mi experiencia personal y clínica, la pregunta que me hiciste. Claro que sí, maestro. Y bueno, la siguiente pregunta, ya para ir también cerrando y darle paso a que nos comparta algunas cuestiones que tienen que ver acerca de los cursos, diplomados y demás. Vamos a pasar a una de las últimas preguntas, que tiene que ver con las adicciones que no están relacionadas al consumo de sustancias, sino que actualmente se han dado algunos problemas, algunos patrones de conducta de personas que dicen, bueno, yo estoy como que en un comportamiento adictivo con mi celular, estoy con un comportamiento adictivo a las compras, de una forma compulsiva, estoy con un comportamiento de adicción a la propia comida, etcétera. O sea, hay muchas formas de adicciones sin sustancias, pero igual hay algunos patrones de comportamiento que se siguen. Usted que ya tiene mucha experiencia también en este rubro, que nos pueda compartir cuáles son algunos de los aspectos que hay que tomar en cuenta para poder realizar una evaluación a este tipo de casos, que puede ser nada más algunos parámetros, algunas líneas de trabajo, porque seguramente hay compañeros psicólogos que están interesados o que están trabajando en un MSCAPA o en algún centro de integración juvenil, pero que no tienen información sobre lo que es psicoterapia basada en evidencia, en contextuales menos, terapias de conducta menos. Entonces, pues algunas líneas de trabajo, maestro, en las adicciones sin sustancia. Para empezar,
Creo que inclusive las esferas que han trabajado este tipo de situaciones, inclusive hasta hay dificultad, ¿no? De ciertos colegas para poder definir si es una adicción o no, ¿no? Si la ludopatía es parte de las adicciones o no, ¿no? De ahí que inclusive se puedan decir, ahora ya se incluyeron, por ejemplo, ¿no? Se incluyeron algún tipo de adicciones no comportamentales, ¿no? Como lo es el juego propiamente, ¿no? Y de ahí puede uno pensar, entonces hay dependencia dices tú, a comer, entonces dependencias a ver el celular, entonces dependencias hay un sinfín de cosas, entonces uno dirá, o sea, hay muchísimas dependencias en todos, ¿no? Soy dependiente a tomar cursos, soy dependiente a dar clase, soy dependiente y algunos puristas dirán, es que, a ver, habría que entender, ¿no? Que el consumo de sustancias o trastorno por consumo de sustancias o como le quieran llamar, la dependencia pues implica la interacción con una sustancia, ¿no? Que la sustancia se introduce al organismo y pasa, ¿no? Precisamente llega al cerebro, ¿no? O sea, así pasa como esa barrera hematoencefálica y eso tiene efecto en el organismo. Definen. Y por eso puede ser la sustancia, puede ser una droga, ¿no? Para empezar, ¿sí? Entonces, ¿la comida qué? Dirían, la comida no ingresa, ¿no? Directamente, no tiene efecto en ese sentido. Obviamente tiene efecto de otras maneras, pero no en eso. Sin embargo, clínicamente observamos que llegan a nuestros consultorios personas que tienen dificultades, ¿no? Por ejemplo, hablando de la persona que tiene problemas con el juego, ¿no? En España creo que le llaman tragamonedas o se van a Las Vegas, ¿no? En México también, ¿no? Están apostando, ¿sí? Y de alguna manera tienen una consecuencia y un efecto deseado. A lo mejor en algún momento dado le dan el dinero, ¿no? Por haber participado en un juego. Y es el efecto, imagínense cómo puede ser, ¿no? Y pues obviamente se va manteniendo, ¿no? Obviamente también es intermitente, no es que siempre se le esté dando, el juego le esté dando dinero, sino, imagínense. Pero bueno, esa es una cuestión más clínica, pero bueno. Creo que cuando clínicamente observamos ese tipo de condiciones, Hugo, son sujetas a atenderse, ¿sí? Llámale tu dependencia o no. Si quisiéramos quitar el término dependencia o dependencia sin sustancia, o como le quieras llamar, la persona a lo mejor que está teniendo le está generando una consecuencia. Y si va a nuestro consultorio, creo que está sujeta al análisis, ¿verdad? ¿Sí? Si quitamos como esa marca de que si es o no es, ¿sí? Está teniendo una problemática y a lo mejor le está afectando, ¿no? Y te dice, oye, Hugo, ya no tengo dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuve metiéndome en apuestas, ¿sí? Deportivas, ¿no? Me fui a Las Vegas y perdí todo mi dinero, lo tengo muy poco. Ya le está generando un problema. Y es algo que ya no puedo dejar. Inclusive hasta le solicité dinero a otra persona y no se lo he devuelto y él me sigue presionando. Estoy hablando así, una cuestión así como particular. Ya le está generando un problema. Y como es objeto de evaluación, necesitamos saber pues, cómo empezó, ¿verdad? Y necesitamos saber cómo se está manteniendo. Y necesitamos saber cómo está sufriendo la persona. Pero a lo mejor quitamos este ejemplo y ponemos a otro. Un chico de 14, 15 años, en donde la mayoría del tiempo que ocupa es a través de los juegos de video, ¿no? Me acordé ahorita de los juegos de video cuando era adolescente. Y me acordé que dedicaba un gran porcentaje al juego de video, ¿no? Que fue 2 años más o menos. Y entonces puede tener que el que él tenga un tiempo dedicado en este caso, al juego de video, le esté decrementando el hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, escolares, ¿no? Está teniendo un efecto. Y a lo mejor la mamá dice, pero hijo, estás teniendo bajas calificaciones, ¿no? No me importa, yo quiero seguir hasta la madrugada con mi Xbox. Bueno, no sé si ahorita, en mi tiempo era Family, en mi tiempo era Atari, yo creo. Creo que ya estoy aquí evidenciando mi edad. Entonces, pues ese eran mis juegos de video, ¿no? Ahora pues, se dedica más tiempo a ello, ¿verdad? Y está teniendo cierto efecto.
Y a lo mejor ya puede ser que el adolescente o el niño, ya están ellos, sufren por no tener en contacto el objeto, ¿no? En este caso, el juego de video, ¿no? Digámoslo así como que si fuera su síndrome de abstinencia, ¿sí? Hablando ahorita de la sustancia. Propiamente no puede haber un síndrome de abstinencia bajo efectos, como decía, médicos o biológicos, ¿no? Permíteme la expresión. Y entonces, pero sí hay una privación hay una ausencia ¿verdad? Y puede tener una reacción como lo pueda describir. A lo mejor está sudando, a lo mejor está nervioso, está tenso, está más irritable, ¿no? Y entonces, para quitar esa irritabilidad, pues juega, ¿no? Aquí el juego de video y entonces decrementa su malestar. Ya para muchos ya están identificando qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy viendo cómo se está manteniendo esta problemática y qué respuestas está teniendo, ¿no? Y entonces, si se mantiene esto, a lo mejor el padre le da su juego de video, se tranquiliza y entonces continúa en el juego. Y por lo tanto tiene un efecto, ¿no? Y por lo tanto genera otro efecto, ¿no? Social, o un efecto familiar o un efecto individual. Y entonces, si le quitas la marca de dependencia, a fin de cuentas, sí le está generando un problema, entonces es un sujeto con una conducta clínica que se puede tratar. Creo que eso es lo importante, Hugo. Eso es lo importante, ¿no? Si el sujeto le está generando un problema o está teniendo una conducta problemática, es sujeto a evaluación y puede ser sujeto a tratamiento. ¿Me explico? Pues ahorita puse ejemplo de los juegos de azar, puse ejemplo de los juegos, ¿no? Pero también puede ser a lo mejor el estar observando películas pornográficas y esto le puede generar un efecto y no puede vivir sin ello, ¿sí? A lo mejor su craving es eso, ¿no? Y muchos dirán, entonces también para la comida, ¿no? Ok, pero sí hay diferencia en adicciones, ¿no? Y hay otras condiciones, pero si tiene un problema para el consumo para problemas de los TANES, ¿no? Trastornos alimenticios no especificados, un problema alimenticio, también es sujeto a análisis, por supuesto, también esto. Entonces yo creo que dentro de las terapias contextuales también me permite poder quitar etiquetas. Creo que eso es lo que nos permite poder quitar estas etiquetas y ver más desde una visión, perdón, no puse reiterativo, de un análisis, ¿no? Que si él presenta, la persona que te está describiendo algo y que le está haciendo problemático, puede atenderlo. Ok, seguramente la gente que está del otro lado va a decir, okay, pero quiero que me hagas la diferencia, quiero que describas cuál es la diferencia entre uno y el otro, inclusive en términos biológicos o neurológicos también, ¿no? El efecto que tiene, bla, 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 ok. No, este es un mundo. Ese es un mundo, ¿no? Inclusive yo te decía que podemos inclusive dar explicación del condicionamiento, a través del condicionamiento clásico también, cómo podemos presentar tolerancia, ¿sí? A una sustancia, ¿no? Que no es tema ahorita de aquí, pero también podemos dar explicación sobre ello, por ejemplo. Y también hay una explicación cómo el síndrome de abstinencia se puede dar una explicación también comportamental, ¿no? Que creo necesitamos nosotros que la investigación nos fundamente o si ya está ahí, poder seguirnos orientando para saber qué está pasando con el individuo. ¿Vale? Bueno, creo que posiblemente me fui por otro lugar, pero creo que la esencial se quedó, a mi parecer. No sé, lo que tú me digas. Claro que sí, maestro. Muy bien. Y bueno, también para respetar su programación, sus tiempos, quiero pasar para que nos comente los proyectos que tiene en puerta y nos comente también acerca de estos centros de apoyo para todos nosotros, para los psicólogos. Recientemente vi un diplomado en terapia de aceptación y compromiso, donde pueden profundizar, entrenamientos a psicólogos, terapeutas y bueno, en sí que nos comente todos esos proyectos, las cuestiones de los centros, los cursos y demás para que también los compañeros puedan saber. Y voy a dejar aquí en la caja de los comentarios, el maestro le voy a pedir de favor que nos apoye con todos los enlaces para que puedan también entrar, los alumnos estudiantes de psicología puedan entrar
a los centros que tiene el maestro Humberto, se puedan capacitar, aquellos que están en el Centro de Integración Juvenil o trabajando en UNEM Capas, también puedan acceder, ¿verdad? Sepan dónde pueden dirigirse, dónde pueden capacitarse, y que nos hable de esos proyectos que tiene en sus centros, maestro. Sí, si bien es cierto, sí, ya hemos tenido varias capacitaciones, diplomados, cursos, y actualmente ahorita está un diplomado, bueno, que ya inició hace una semana, si no mal recuerdo, y hablando precisamente de la población infanto-juvenil en terapias contextuales. Actualmente es parte de lo que es el CAPSIC. Hemos tenido también diplomados sobre terapia de aceptación y compromiso, sobre terapia dialéctica conductual, infanto-juvenil también, ¿sí? Hemos tenido el honor de tener a grandes amigos y colegas de otros países, ¿no? De Colombia, de Argentina, de Canadá, de Benjamin Swindler apenas vino este año, por cierto. Creo que fue uno de los diplomados, al menos a mí, más bonitos que yo no he presenciado junto con todo el equipo de psicólogos que se han formado. ¿Y qué planes tenemos? Hay algunos que todavía no nos puedo mencionar, pero si alguien tiene interés, seguramente en algún rato se van a conectar. De los que sí quiero comentar, para las personas que quieren trabajar con lo que es el efecto de la violencia, no de género. La violencia es una de las cosas que no se ha trabajado, ¿sí? Sé que es un fenómeno que propiamente es muy, muy grande, pero hablando de cuando los consultantes vienen con estrés postraumático, por ejemplo, o después de ello tienen tienen depresión, por ejemplo, como consecuencia de esta situación de violencia, estamos a punto de tener un curso de ello. Entonces, ahí manténganse. Vamos a tener también un diplomado de terapia de tercera generación en adicciones, hablando del tema. Disculparán, todavía no tenemos fechas, pero espero que tengan el interés ustedes de estar con nosotros. Y actualmente tenemos ese sí ya va a estar muy cercano, un curso de terapia de aceptación y compromiso. Este curso no lo voy a dar yo, lo dan un colega al cual estimo mucho, y aparte porque es del oriente del Estado de México, el doctor, ya tengo algún rato de conocerlo. Rodrigo Rosales Arabia va a estar con nosotros, y el curso se llama Terapia de Aceptación y Compromiso en Parejas. Va a estar el 3 y el 10 de septiembre de este año. Y en este caso es presencial, ¿no? Sé que algunos colegas que van a ver este video pues son de otros países o de otros estados. Si quieren venir, perfecto, es cupo limitado, dentro de lo que es el centro de capacitación contextual que les había mencionado al principio, mexiquense. Entonces tenemos un espacio para poder dar un curso que claro, si vienen muchos, yo creo que entonces lo haríamos en otro lugar, pero es un curso para poca gente, y espero verlos, ¿no? Ya estamos a punto de cerrar en este caso las inscripciones, pero todavía no pueden hacer, y me daría muchísimo gusto, no sé cuándo suban el video, mucho gusto poderlos ver, hablando de lo que decía dentro de mi historia, que siempre teníamos que ir a otros lugares. Entonces también quiero priorizar a la gente, perdón por la expresión, ¿no? A mi gente, a la gente que está aquí también, pero si alguien quiere estar aquí, por supuesto que será bien recibido, con las manos o los brazos abiertos. Insisto, con la psicóloga Mira de Lourdes, que es parte de este proyecto que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hemos pensado desde hace mucho tiempo y que ahora se ha concretado, mejor dicho. Entonces, ahí está la invitación. Y hay otra sorpresa que yo creo que en unos meses les va a gustar muchísimo. Es un curso importante, internacional, pero me mantengo. Ahí sí no puedo dar primicia. De todas formas, pues ya va a estar la página también del centro. O si no, en el Face es
Humberto Villa Cortés, propiamente así es, está en mi Face. En mi correo, si quieren hacer algún tipo de, quieren alguna información específica, es humberbico@yahoo.com.mx. Humber de Humberto, Vi de Villa, Co de Cortés, humberbico@yahoo.com.mx y también humberbico@gmail.com. Esas son las formas de cómo pueden contactarse conmigo y con todo gusto podré dar respuesta a las preguntas que me hagan, o si podemos ayudar en algo, pues por supuesto, ¿no? Espero que no se me olvide alguna otra cosa. Creo que sería eso. Bueno, maestro, agradecerle por este tiempo y por todo lo que usted nos dio, de los temas que le propusimos. Agradecerle también porque nos concedió el honor de esta entrevista. Es un placer y espero que no sea la última vez y tengamos a lo mejor alguna otra charla o algún tipo de actividad más adelante. Le agradezco mucho y pues bueno, respetamos también su tiempo. Ahorita ya nos pasamos por 3 minutos. El maestro Humberto tiene una actividad. Entonces, agradecerle de todo corazón, maestro, valga la frase, queremos emplearlo por su generosidad en esta charla. Y de todo corazón recibo, sí, por supuesto, este agradecimiento, y yo muy gustoso, en verdad, de poder compartir. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo. Me estaba con una agüita al lado o un café al lado para los que van a escuchar o ver el video. Espero que se hayan sentido cómodos. Y pues nada, cuídense mucho. Espero que en algún momento nos lleguemos a ver de forma presencial. Será un gusto verlos. Cuídense mucho y un abrazo. Maestro, pronto vamos a hacer lo posible para que esté lo más pronto posible. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bye.